terminar nuestra plática vamos a hacer una pequeña intervención. Si recordamos, el gol estándar para el manejo de la colelitiasis pues es actualmente la colestectomía vía laparoscópica. Haciendo mención a eso, es importante recordar que las lesiones de la vía biliar, que sea estenosis o sección total o parcial, se da principalmente en cirujanos que tienen poca experiencia, que estamos en la curva de aprendizaje, lo pudiéramos decir, o cirujanos que tienen exceso de confianza ya por hacer tantos procedimientos. Es por eso que SAGES nos hace recomendaciones, en este son 6 recomendaciones que vamos a abordar en este momento, y la primera, que es una de las más importantes, es la visión crítica de seguridad. De acuerdo a las recomendaciones que SAGES nos proporciona, es que tenemos que hacer la disección del triángulo hepatocístico, liberando de tejido graso y tejido fibroso las estructuras, disecando el tercio proximal básicamente de la vesícula biliar, y que solamente debemos observar 2 y únicamente 2 estructuras a la entrada de la vesícula biliar, en este caso el conducto cístico y la arteria cística. Es de suma importancia llevar a cabo esto y con esto limitar la lesión de la vía biliar. Si tenemos esto, no es necesario hacer la disección más baja. Entonces, esta la tenemos que ver en vista anterior y en vista posterior. La siguiente es, en el momento que ya tenemos hecha la disección, tenemos que tener un tiempo fuera, un tiempo de espera, en el cual con el equipo quirúrgico debemos confirmar si todos están de acuerdo en que nuestra vista de seguridad es adecuada antes de clipar o de cortar las estructuras. Lo siguiente es, debemos de recordar que la vía biliar tiene variantes, hasta el 50% de la vía biliar tiene alteraciones o variantes anatómicas. Esto es muy importante. Hablamos de alteraciones anatómicas tanto de la vía biliar como alteraciones anatómicas vasculares. Entonces siempre debemos tener en cuenta que podemos encontrarnos estas alteraciones. Más importante aún es que podamos identificar el momento en el cual estamos haciendo una disección muy baja. Quiere decir, por ejemplo, en vesículas esclerotróficas en las cuales nos acerca la disección muy cercana a la zona de riesgo, en este caso al conducto hepático principal, es mejor hacer colestectomía parcial, subtotal y hacer el cierre alto en lugar de seguir intentando la disección baja. Con eso disminuimos de manera importante la lesión de la vía biliar. El uso de la colangiografía transoperatoria en casos de que no identificamos de forma adecuada las estructuras de la visión crítica de seguridad, lo podemos hacer. Hay artículos que nos mencionan que en algunos hospitales se usa de manera rutinaria, pero no demuestran como tal. Lo que sí, hay artículos donde se utiliza en centros de entrenamiento de cirujanos en adiestramiento, que el uso de la colangiografía transoperatoria disminuye de manera importante la lesión de vía biliar en el cirujano que se está entrenando. Entonces siempre tener en cuenta que podemos hacer uso de la colangiografía transoperatoria. Y lo último, siempre tener en cuenta que podemos solicitar ayuda. Nada nos va a pasar si en algún momento nosotros decimos, ¿sabes? Tenemos un problema de disección, no puedo identificar de manera adecuada, y poder solicitar ayuda a un cirujano. Eso no nos quita mérito, nos da mayor seguridad para nuestro paciente. Esto es con el fin de evitar una lesión de vía biliar que para un paciente es algo catastrófico. Y con eso terminamos. Dígame. Ahorita que das las recomendaciones de la colestectomía segura, ¿qué opinas de hacer la colestectomía entonces con 3 puertos o con un solo puerto? Si estás dando esa recomendación. Se menciona que la colestectomía, ya sea con 3 puertos, con 4 puertos, básicamente lo que debemos de buscar es la comodidad del cirujano. Si el cirujano con 3 puertos puede hacer la disección y llevar a cabo las medidas de seguridad, puede hacerla con 3 puertos. Si el cirujano ve que hay dificultades técnicas, debería de hacer el uso del 4 puerto. En relación al puerto único, se ha visto que ha incrementado un poquito la cantidad de lesiones de vía biliar con ese puerto único, pero pues también es algo que apenas está llevando a
¿Alguien que quiera hacer algún comentario? A eso pueden decir esos 3 puertos como tenemos el fondo del municipio. Si lo hacen así o lo hacen actualmente, digo, más en el medio privado estamos implementando minilaparoscopía o uso de otros instrumentos, por ejemplo, suturas o ganchos para poder hacer, obviamente como comenta el doctor, y aquí siempre les hago mucho hincapié a nuestros residentes, no nos quita nada hacer los pasos, y si no puedes, no quita nada meter un trocar extra. Obviamente aquí lo más importante es desde un inicio, ¿no? Desde un consentimiento, decirle, tradicionalmente el procedimiento se realiza con 4 puertos, si las condiciones nos permiten, o si tenemos los auxiliares, actualmente ya hacemos colestectomías con 3 milímetros, cuando tenemos también los trocares de 5 milímetros, bueno, puede ser más estético, puede ser de una forma más cómoda, como comenta el doctor, pero realmente pues, tenemos que irnos a la cuestión de preservar la seguridad, ¿no? Y aclararlo desde un inicio, ¿no? No por hacer 4 trócares, son 5 milímetros prácticamente de diferencia que te pueden salvar de una lesión de la vía biliar. Y ahorita que médicos en formación, nada más, si estás pensando en convertirla, creo que es el momento de que lo hagas, porque eso va a disminuir tu índice de incidencias, y que no pensar que una conversión es una complicación, simplemente vas a cambiar de lugar. Así es. Digo, definitivamente el mensaje que quisimos dar, felicito a mis residentes R4, prácticamente todos mis residentes que estuvieron aquí con el caso, a mis compañeros adscritos, pero quisimos dar este mensaje, ¿no? Desafortunadamente al inicio fue un caso catastrófico para la paciente que acabó en una forma exitosa, pero realmente podemos prevenir mucho, como se decía, como comenta el doctor, con recomendaciones básicas, y obviamente la seguridad es lo más importante. Estar seguros, y no nada más nosotros, sino nuestro compañero, nuestra instrumentista, nuestro mismo anestesiólogo, de lo que estamos haciendo para poder obviamente tener un resultado adecuado. Y aquí en este caso la verdad es que a mí me gustaría que quedara muy claro el hecho del cuando estás decidiendo qué hacer con el paciente. Esta paciente que se hubiese decidido hacer desde el principio una CEPRE, hubiese evitado llegar a esto. ¿Por qué? Porque salió más costoso. Le costó más al paciente, más tiempo, y no nada más el dinero, sino arriesgó su vida. Entonces es importantísimo que nos quede claro, bueno, porque el pensamiento de un cirujano puede ser, no, mejor lo opero, lo resuelvo y ya le dejo una sonda en T y no pasa nada. Pero ese paciente, si le hubiesen hecho una CEPRE, muy seguramente hubiese mejorado con esto y sin el riesgo de la lesión de la vía biliar. Ese es el mensaje que yo le veo a este caso, ¿no? Que si supiésemos o tuviésemos bien claros cuáles son los pasos a seguir en un paciente con colitiasis, lo primero que se debe hacer y qué es lo que lo segundo. ¿Sale? ¿Algún otro comentario? Sí, doctor. Una pregunta, ¿el caso se documentó como surto, o sea, fue por la operación o...? Sí, bueno, nosotros obviamente o previamente se había manejado como una colitiasis y la estenosis se documentó posterior a la cirugía. Y eso también hago hincapié, en ningún momento se deja como lesión, iatrogenia, esas palabras y las tenemos que hacer obviamente a un lado. Nosotros lo manejamos como una estenosis postquirúrgica por el antecedente, estenosis postquirúrgica de la vía biliar, y se marcó como tal con el protocolo que ya fuimos viendo alrededor de la plática. Pero ahí es bien importante eso. La paciente o el paciente resultó que al final alguien lo refirió y después nos conocía, y por esa familiaridad estaban buscando otras herramientas. Por eso tal vez lo que me preguntaba, ¿no? Que por qué la colangioreso y por qué esto, porque ya buscaban ellos otro fin, y aquí es bien importante nosotros dedicarnos a lo que vamos y ser muy cautos obviamente en la información cómo se maneja. Sí. Bueno. Y como dice, no, perdón, sí documentamos, como también dice el doctor Ávila, ese resultado de patología. ¿Sabes qué? Fue inflamatorio, no lo sé, tienes el antecedente de una cirugía, pueden pasar muchas situaciones, hasta un mismo proceso inflamatorio severo puede dar eso. Nada más digo que aquí no hay nada de lesión maligna y se te resolvió tu problema.
te hacía un comentario porque yo ya estoy recién jubilado, ¿no? Pero todos hemos tenido la experiencia de una lesión de vías biliares, ¿no? A mí en lo particular, o sea, la que tuve al principio recién egresado fue una colidopolitiasis, pero finalmente fue muy baja. Puede ser una colidopodenamostomosis. Otro compañero la tuvo un poco más alta, entonces él se preocupó, habló con sus maestros, iban a venir a ayudarlo. Y finalmente la paciente dijo, no, yo voy al seguro y hicieron su coledopuntivo, la una derivación alta digestiva y evolucionó bien la paciente, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, me dice, no pide ayuda, pero cuando estás en un lugar así, no, pues tiene ayuda, ¿qué es lo que hago? Finalmente, si no puedes, lo único que es poner una sonda en T y derivar a la paciente, ¿no? Porque cuando insistes en tratar de hacer un procedimiento, le va peor al paciente. Sí, y en el peor de los casos una zona T, lo mejor que podemos hacer, como ya mostró el doctor Ángeles en el flujograma, un drenaje, evitar alguna colección y mandarlo a un centro de referencia. Y también lo importante, ¿no?, de esto, pues prácticamente, o en muchas ocasiones, situaciones legales, a veces un médico es el peor enemigo de otro médico. Entonces, en este caso no pudimos establecer la comunicación con el médico previo, porque obviamente pues había situaciones ya con el paciente, entonces obviamente pues decidimos nosotros realizar el abordaje propio. En este caso era una lesión alta, una paciente joven, aunque habíamos hecho este procedimiento previamente, pues decidimos apoyarnos en el médico. ¿Algún otro comentario? Pues gracias a todos por su asistencia, gracias a nuestros médicos residentes, que esa es la parte de lo que queremos fomentar, pararse aquí, hablar entre amigos, posteriormente ir a foros, discutir, defender, platicar prácticamente, muchas experiencias, seguir aprendiendo. Los invito obviamente a unirse al Colegio de Cirujanos del Estado de Veracruz. El colegio está dividido en varias regiones. Ahorita estamos transmitiendo precisamente en FaceTime, es la primera transmisión, entonces no sé cómo nos está yendo, pero bueno, abrirlo a todos los cirujanos. No siempre podemos estar ahí físicamente, pero bueno, ya hay muchos recursos para poderlo emplear y los invitamos para nuestro evento magno de este año, el 22 al 24 de junio. Vamos a tener una reunión regional Veracruz, aquí en el World Trade Center, profesores nacionales de renombre, no nada más de cirugía laparoscópica, cirugía general, manejo avanzado de heridas, todos los rubros que nos hacen cirujanos generales. Muchas gracias por su